Bendito proceso de recuperación ante el pueblo Valentina, gracias en Dios. Hola, Lina. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Adrián. Hola. Buenas noches, compañeros. Soy León, proceso de recuperación ante el amor de Dios, el amor de mi familia. Hola. Buenas noches, compañeros. Soy Adicto. Hola. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Oscar. El momento de proceso de recuperación solo por ese Dios y el amor de mi familia me encuentro aquí. Hola. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es David, soy adicto. Hola. Hola. Buenas noches, mi nombre es Walter, vivo un proceso de recuperación solo por la gracia de Dios. Hola, Walter. Compañero, buenas noches, mi nombre es David, un adicto en proceso de recuperación. Hola, Walter. Buenas noches, compañero, soy Mauricio, un adicto en proceso de recuperación solo por la gracia de Dios y el amor de mi familia, estoy aquí. Hola, Walter. Compañeros de todos, muy buenas noches, mi nombre es Leonardo, soy un adicto. Hola, Walter. Buenas noches, compañeros, soy Fabricio, un adicto en recuperación solo por la gracia de Dios. Buenas noches con todos, mi nombre es Cristian y soy adicto. Hola. Bueno, muchachos, en esta noche vamos a hablar sobre la terquedad y sobre la desobediencia. Dos cosas que lamentablemente nos han destrozado la vida. Porque desde muy pequeñitos nosotros quisimos hacer lo que nos da la gana. Y éramos desobedientes. Esta es la palabrita que nos cuesta tanto entender y que nos cuesta tanto dejarla, porque venimos aferrados a ella. ¿Alguien me quiere contar algún episodio de desobediencia? A ver, Leonardo. Buenas noches con todos, mi nombre es Leonardo y soy un adicto. Hola, Leonardo. Me queda demasiado grande esa palabra, porque yo era una de las personas que decían blanco, yo decía negro, yo como pinte tenía que ser negro. Me decían, por ahí no vayas que te vas a caer y te vas a lastimar. Por ahí mismo me tenía que ir. A pesar de que yo sabía que no era el camino, yo por ahí mismo me tenía que ir, a como pinte. Y así en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Me decían, haz tareas que te hace bien. No, yo no hago tareas porque yo soy rebelde y tales. Y esa era demasiada desobediencia. Esa era también una de las principales causas por las cuales empecé, o sea, se desató mi consumo, ¿no? Me decían, no te vayas al baile porque allá es peligroso y te pueden robar, te pueden pasar cosas. No, es que yo me tengo que ir allá porque allá están mis amigos y tales. Y siempre desobediente, ¿no? Y por desobediente me pasaban demasiadas cosas malas. Gracias, Leonardo. A ver, Ilan. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Ilan y sigo siendo adicto. Hola, Me identifico también, ¿no? Muchas veces también en Guayaquil, en el Estero Salado, me iba a coger ostión, ¿no? Y mi mamá decía que no me vaya porque me podía resbalar. Esas piedras eran resbalosas, ¿no? Por por el agua salada. Entonces yo me iba, ¿no? Me importaba un carajo en sí lo que ella me decía, ¿no? Yo iba porque me gustaba y punto, ¿no? Y terminaba cayéndome, incluso tengo una herida en el pie que por eso es, ¿no? Me causé una cicatriz por la desobediencia, ¿no? La terquedad, ¿no? De hacer lo que yo quiera, de siempre hacer mi voluntad, de hacer siempre lo que yo diga y no lo que me dicen, ¿no? Nunca aprendí a escuchar, ¿no? Nunca fui de los que te dicen algo y escucha y practica y que no. Tiene que pasarme para poder yo coger conciencia y ahí poder, no, si es verdad, ¿me entiendes? Entonces, esa palabra a mí me ha marcado bastante en mi vida, esos son mis 24. gracias, Ilan. A ver, Adrián. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Adrián y soy adicto. Hola. Yo igual tengo un episodio más o menos de cuando era pequeño, ¿no? Me acuerdo que tenía como 3 años y estaba dando vueltas por la casa, ¿no? Mi mamá me decía, no hagas eso que te vas a golpear. Y yo le decía, no, todo bien.
Y seguía dando vueltas, me decía, no hagas eso. Y yo seguía haciendo hasta en un punto que me pegué contra el filo de una pared y me rompí la cabeza. Y aún así, como que no aprendí de cierta manera, hasta que ya pasó algo más serio, que me zafé la clavícula. Demasiado. ¿Ya? 24. A ver, Juan Esteban. Juan Esteban. Buenas noches, compañeros, soy Esteban y soy adicto. Hola, Esteban. Entera, yo me acuerdo de un episodio de mi vida, ¿no? Donde yo le daba la contra a mi mamá, ¿no? Cuando era pequeño, mi mamá me decía, no te vayas a los Cosmos. Y yo era bien desobediente y me iba a los Cosmos, ¿no? Identifico. Y habían casos en que me sacaba con el palo de las orejas, ¿no? Y aún así me da igual y seguía yendo a los Cosmos, así me aconsejó mi madre de que era mal. Gracias. Diego, Jeremy. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Diego, un adicto en proceso de recuperación. Hola, Diego. Bueno, eso de ser desobediente, eso viene desde muy pequeño de mí, ¿no? Yo abusaba porque mi mamá recién estaba operada, ¿no? No sabía quererle hacer caso. No sabía quererle hacer caso porque no me gustaba, ¿no? Y eso fue creciendo bastante en mí, ¿no? Hasta cuando yo ya empecé a consumir. No me gustaba que me digan qué tengo que hacer y qué no tengo. Fue bastante duro para mí querer hacer caso. Yo siempre creía tener razón. Bastante tener razón. Abusaba muchas de las veces de decir que yo estoy trabajando y yo mismo tengo mi dinero, entonces, o sea, que yo me lo estoy pagando, ¿no? Entonces, y eso fue bastante para mí porque no tuve ese, no me gustó hacer caso y entonces, como que no, ¿cómo puedo decir? Como que era esa la excusa perfecta para mí de que yo tenía mi propio dinero y yo no tengo por qué hacerles caso. Y eso también para consumir. La desobediencia es muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Viene de la mano de la prepotencia. Y bueno, ya vamos a ir desglosando, ¿no? Pero por ahí alguien más quería hablar, me parece que era Jeremy. Pero ya vamos a ir desglosando. Compañero, buenas noches, mi nombre es Jeremy, en recuperación solo por la gracia de Dios. Hola, Jeremy. Yo recuerdo, Mitara, que mi mamá siempre me hablaba de ciertos panas del barrio, ¿no? Pero con nombre, punto y detalle. Me decía, no, con esos chicos, no te quiero ver con ellos. Y yo le decía, ¿usted qué sabe? Porque usted vive amargada, quiere que yo también sea amargado como usted. Me decía, no vale esas personas, no vale, mira cómo están, son consumidores, tú te gusta el deporte, haz otras cosas, dedícate a otra vida. E incluso mi pareja siempre me decía, dedícate a jugar pelota, dedícate a ese tipo de cosas, no andes con esa gente. Y yo, necio desobediente, no decía, no, si caso que yo soy drogadicto como ellos, yo ya tuve mi ambulatorio y ya estoy bien, yo ya no he fumado más tiempo y he fumado así que ustedes me estén diciendo, yo me he parado y ahora que ustedes vienen a decirme encima más lo que yo tengo que hacer. Y fue esa prepotencia, esa autosuficiencia de dejar de obedecer a mi mamá y terminé en la mierda y hoy por hoy 2 de esos compañeros son los que están muertos y yo estoy en clínica, ¿no? Y con eso no quiero decir que estar en clínica está mal, pero tampoco estoy aquí por virtuoso, pues. Gracias. 24. Mauricio. Buenas noches, compañeros. Soy Mauricio, un adicto que se recupera solo por la gracia de Dios y el amor de mi familia está aquí. Sí, la desobediencia de mí de muy pequeño. Muy pequeño nunca hice caso a mi madre, a mi padre. Pues que mi mamá me decía que no haga tal cosa y yo era desobediente, no hacía los deberes. Y después esa desobediencia fue avanzando ya más grande. Ya mi mamá me decía que no haga cosas, que no vaya, como decía, a los Cosmos, que no me lleve con tales amigos. Y yo nunca le hice caso. Y yo me hice pedazos porque las cosas vivía a mi voluntad. No, nunca hice caso, esa es la desobediencia. Gracias, Mauricio. Dijiste una palabrita clave, voluntad. Porque nosotros siempre queríamos hacer lo que nos daba la gana. Desde muy niños, si nosotros nos podemos hacer un análisis de nuestra vida desde niños, siempre quisimos hacer lo que nos daba la gana. Siempre nos creímos los más avispas, los más pilas, los más salsas, no sé cómo decirles, pero siempre quisimos estar un paso adelante. No sé si ustedes recuerdan, yo por ejemplo era de los que me gustaba investigar. Y yo cogía mis carros a control remoto y yo los desarmaba para ver cómo funcionaba. Siempre estaba curioseando, queriendo
hacer las cosas más allá, y esa búsqueda de buscar esa necesidad de buscar algo superior, de buscar algo que me haga diferente, porque de una u otra forma nos gustaba ser diferentes. Siempre, yo recuerdo en la escuela, a mí siempre me han gustado los deportes extremos. Y yo desde niño recuerdo con los coches de madera en mi tiempo, con los rulimanes y todo, nos pasábamos por fuego, botábamos gasolina, las rampas, muchas veces me rompí la frente, igual en la bicicleta era un salvaje y todo ese tipo de cosas. Y mi mamá siempre me decía, no por ahí, no por ahí. Y yo siempre tenía un grupo de amigos mayores a mí, que quede claro, no estoy delegando a mis amigos ese tipo de comportamientos, pero yo siempre quería crecer más rápido. Yo no me aceptaba con la misma edad que yo tenía, ¿me entienden? O sea, yo no me veía como un niño de 10 años, yo quería hacer cosas de un niño de 15. Y cuando yo ya tenía 15, quería hacer cosas de una persona de 20. Y lógicamente, o sea, siempre estuve queriendo estar más adelantado, pero lamentablemente esa falta de voluntad para acatar órdenes, porque jamás en mi vida me gustó que me digan a dónde voy. Jamás me gustó que me digan qué hay que hacer. Pobre mi mamá me decía, no esto, y eso mismo hacía. Tenía cierto grado de rebeldía dentro de mí, que lógicamente después de haber ingresado a un proceso y haberme descubierto, me daba cuenta que solo era mi necesidad de llamar la atención, porque al fin y al cabo dentro de mí estaba lleno de vacíos, estaba lleno de miedos, estaba lleno de inseguridades, y eso me hacía aparentar mucho ante la sociedad. Doble. ¿Sí? ¿Tú te identificas con eso, Leonardo? Yo demasiado me entera porque justamente era por eso. Muchas veces mi madre me decía, Leonardo, no te vayas con esos chicos del parque porque fuman marihuana, fuman tales, o por el simple hecho de que eran golpeados, ¿no? Porque pasaban en la calle. Yo les decía, no, mami, es que ellos son chéveres, así. Ellos siempre pasan así con amigos, ellos pasan riendo y tales. Y, o sea, ese hecho de necesitar aparentar, me decían, no, gordo, o sea, fúgate de tu casa o vete nomás al parque, no pasa nada lo que te diga tu mamá, ¿no? Es que cuando nosotros no nos damos cuenta, cuando estamos en nuestra búsqueda de algo superior, porque no existe el adicto estúpido. Yo alguna vez le decía a un terapeuta, le decía, creo que soy tonto, creo que no tengo el mismo nivel de inteligencia, y por eso yo me hice leña. Y si a cualquiera de ustedes les hago un examen de coeficiente intelectual, les apuesto que sale mucho más alto que de las personas que aparentemente son normales. Es justamente porque nosotros buscamos, o sea, nosotros nos metimos en adicción, es porque buscamos algo más, o sea, no nos sentíamos bien con el sistema, no nos sentíamos bien con nuestro mundo, no nos sentíamos bien con la crianza que teníamos y siempre queríamos estar un paso adelante. Lamentablemente eso fue que nos hizo que tomemos malas decisiones y nos equivoquemos. Porque si ustedes recuerdan también cuando empezaron a consumir, éramos más avispados, éramos más adelantados, éramos los aviones, éramos los aparentemente los vivos, cuando no nos dábamos cuenta que realmente éramos los tarados que de una u otra forma estábamos frenando a nuestra vida, pero siempre quisimos hacer eso. A ver, Diego quería hablar. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Diego, soy un adicto en proceso de recuperación solo por gracia de Dios. Dentro de este punto que usted acaba de tocar, sí, las palabras de mi primer terapista en el proceso que yo progresé, él me decía, tú estás aquí por tu inteligencia. Tu inteligencia te trajo a este lugar, al lugar donde estabas. Volviendo al punto de inicio de la terquedad, en mí era más la soberbia que resaltaba en ese punto, o no sé si es revanchismo en sí, pero si mi familia me decía, no puedes ver películas de terror, yo me preguntaba por qué, y a verlas, y de ahí nacía un miedo,
a la oscuridad, tratando de solucionar este miedo hacia estupideces para probar, como decir, prueba y error. Me prohibían llevarme con ciertas personas. Entonces igual, ¿por qué? ¿Por qué no puedo hablar malas palabras? ¿O por qué no puedo llevarme con estas personas? La estupidez de alguien así, ¿no?, me llevó a juntarme con la peor clase de gente. Mis propias amistades. No pruebes eso. Míranos. Pero ¿por qué no voy a poder probarlo? Cosas como esas. Gracias. Es que justamente lo que dices, Diego, nosotros siempre estábamos cuestionando. O sea, desde muy chiquitos, y si yo les pregunto a cualquiera de sus mamás o de sus papás, siempre me van a decir que ustedes fueron mucho más curiosos, que siempre fueron los rebeldes, que siempre fueron los traviesos, que siempre fueron los hiperactivos, porque no éramos quietos, siempre estábamos buscando algo más allá, siempre queríamos descubrir, pero lamentablemente también en esa necesidad de descubrir algo más allá, como les dije hace un momento, tomamos malas decisiones y terminamos dándonos contra el planeta. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque de una u otra forma, lo que me hacía descubrir, lo que me hacía siempre a mí querer estar un paso más adelante, era la falta de aceptación a mi vida misma. Porque de una u otra forma yo venía de un hogar disfuncional. Yo venía con padres divorciados, venía con un papá que se había ido de mi vida y que yo no tenía prácticamente la presencia de mi padre en mi vida. Venía con muchas envidias de mis compañeros de colegio. Por más que tuve mi abuelo, que gracias a Dios logré crecer con él y gracias a Dios él hizo la figura paterna, pero también había esa ausencia. Porque de una u otra forma yo me comía mierda cuando mis compañeros estaban con sus papás en el jardín de infantes y yo no. O cuando yo me metía a puñetes y a veces me ganaban, ¿no es cierto? Y iban los papás, o cuando yo veía ese tipo de episodios, iban los papás de mis compañeros a hablar en la escuela y de mí no iba, porque no estaba mi papá. Y eso me obligó a que yo me empiece a entrenar en taekwondo, me obligó a que yo me haga el malo, me haga puñetazo y todo ese tipo de cosas también. ¿Me entienden? Porque todas esas cosas fueron actitudes defensivas. Cuando nosotros logramos conocer nuestro entorno y logramos conocer de dónde realmente venimos, podemos entender muchas de las conductas que tenemos en nuestra actualidad. ¿No es cierto? Y la desobediencia siempre fue a principios espirituales, porque nuestros papás fueron nuestros primeros terapeutas, y nuestros padres nunca quisieron el mal para ninguno de nosotros. ¿Quiénes aquí son papás? Levanten la mano. ¿Quieren el mal para sus hijos? Imposible, ¿no es cierto? Y siempre les estamos diciendo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. ¿No es cierto? Pero nosotros éramos de los que de una u otra forma lo hacíamos. Ahora, ¿qué pasaba? Tampoco había ese grado de comunicación muchas veces. Porque simplemente no hagas. ¿Por qué? Porque no se debe hacer. Pero, ¿por qué no se debe hacer? ¿Cuál es la explicación por qué no se debe hacer? ¿Cuáles son las consecuencias? Pero en mi caso me decían, pero como yo era incrédulo y me gustaba experimentar a mí mismo, yo tenía que probar a ver si lo que me decían era o no era verdad. Cuando yo me metí a las sustancias, siempre me dijeron, a mí siempre me dijeron que las drogas eran malas. Siempre me dijeron que las drogas, pero yo dije, no, yo voy a hacer la excepción. Y pensé en que podía hacer la excepción, cuando no me daba cuenta en el mundo en el que me estaba metiendo, porque lamentablemente por esa desobediencia yo tuve que pagar consecuencias muy fuertes y tuve que pagar consecuencias muy duras para mi vida. Pero no reniego de mi pasado. Doy gracias a Dios de mi pasado, porque gracias a mi pasado es lo que hoy por hoy soy. Ya no puedo estar, es que si no hubiera, el hubiera no existe. Eso es lo que tengo que entender. Ya la cagué, ya lo hice. Pues hoy por hoy tengo que tomar medidas en el ahora. Y hoy puedo construir mi presente pensando en tener un mejor futuro. A ver, Paul. Buenas noches, soy Paul y soy un adicto. Sí, igual, a pesar de que mi mamá me dijo que las drogas eran malas,
igual consumí, y también cuando estuve en internamiento, en el primer internamiento me dijeron igualmente que ya no consuma, que ya no haga eso, que ya cambie mi forma de ser, y yo a pesar de eso también tenía ese porqué. Aún no me autoaceptaba, como decía, no aceptaba que tenía una condición de adicción. Me fui al primer proceso por condicionar mi proceso, porque me dijeron o sea, mi mamá me amenazó que iba a encerrarme de nuevo hasta los 18 años. Entonces yo pensé, dije, "Chuta, ya a los 18 ya nadie me puede encerrar". Entonces yo condicioné eso, y también me dijeron muchas veces ahí en el internamiento, no viejos moldes, no me vaya con personas otra vez de consumo, no personas que sean malas para mi vida, que no me voy a lugares de consumo. Y yo a pesar de eso seguía haciendo eso, y más que todo era aparentando, porque mi colegio era como que era nuevo y veía personas, amigos, para hacerme amigo de personas comencé a consumir alcohol, y de ahí ya comencé a consumir de nuevo, y ahí tuve mi recaída, que fue más que todo fue por la desobediencia. Dijiste una palabrita clave, aparentar. Y es justamente lo que estamos hablando, de la falta de aceptación que teníamos nosotros mismos. No nos gustaba nuestra forma de vivir. Si ustedes se dan cuenta, siempre había esa búsqueda de algo más, algo más. Y por más que tenía, o sea, y éramos tan hijo de madres, porque les pongo un ejemplo. Quería un borrador de pizarrón, ya, me daban el borrador, pero yo quería el otro, quería el café. Me daban el café y ya no me quedaba conforme con 2, sino quería tener el negro. Y ya tenía 3 y ahora quería tener el rojo. Y ya tenía los 4 y ahora quería tener un quinto. Y siempre estábamos llenos de esa compulsión. Porque la compulsión se nos va presentando desde muy pequeños. Porque somos obsesivos desde muy pequeños. Porque cuando se nos mete una idea en la cabeza, pensamos que si le damos rienda suelta a esa idea, vamos a cumplir nuestras necesidades. Y pensamos que, por ejemplo, me va a hacer feliz un par de zapatos. Me compro un par de zapatos y veo que no es suficiente y voy y compro otro, pensando que el segundo me va a hacer feliz, y no lo hace tampoco, y voy y compro un tercero, ¿no es cierto? Hablando de cosas materiales, hablando de personas. Hemos tenido en nuestra vida pasada, al menos yo era bien mujeriego, ¿me entiendes? Y me gustaba estar con una, con otra, pensando que ellas iban a llenar mis vacíos, pero lamentablemente jamás llenaban mis vacíos. Y cada vez yo, por más que tenía un montón de enamoradas, después terminaba solo y terminaba vacío. Entonces, ¿cuál era el problema? No era que no encontraba una buena mujer para mi vida. El problema era yo, que no podía estar bien conmigo mismo, ¿cierto? Y que mis ideas obsesivas y mis compulsiones se venían presentando desde mucho antes de consumir sustancias. Como alguien estaba hablando sobre los cosmos, yo recuerdo claramente, yo era fanático de los videojuegos, fanático de los trompos, fanático de las bolas, en el futbolín, fanático, o sea, y todo ese tipo de cosas, y siempre pasaba en demasía, ¿me entienden? O sea, había un punto en el que yo dejaba mis responsabilidades por estar dedicado a ese tipo de juegos, ¿no es cierto? Y si ustedes son padres y ven que su hijo está encaminado tal vez en un rompecabezas, en un Lego, en alguna cosa, y deja responsabilidades, ya pueden ir prendiendo el foco, porque ya es una conducta adictiva. Porque de una u otra forma, por dar rienda suelta a lo que le hace sentir bien, está dejando responsabilidades. A ver, Kelvin, ahí les vi que sacaron los ojos algunos, a ver. A todos, buenas noches, hermanos. Kelvin, soy en proceso de recuperación, solo por la gloria, la gracia de Dios y la buena familia me encuentro aquí. Hola, Kelvin. Esteban, una preguntita. ¿También hay adicción al orden? Hay adicción al orden, o sea, podemos empezar a tratar de ser perfeccionistas, ¿me entiendes? El perfeccionismo también es una obsesión, o sea, todo lo que pierde su equilibrio y te quita la paz mental puede generarse en adicción. ¿Por qué le pregunto esto? Porque, bueno, no hace mucho en una conversación con mi esposa me decía ella que yo había identificado yo le llamaba facultad, o sea, podría decir la facultad de mi hijo, ¿no? Desordenaba todo,
Jugaba con todos los juguetes, volvía a ordenar, pero no se conformaba solo con ordenar eso, no que se ponía a ordenar zapatos, a coger ropa. Son No lo hacía de conductas, una son manera conductas compulsivas, perfecta, pero sí. sí, pero son conductas Ajá. obsesivas y compulsivas. Esto tiene que ser así, y si se quedó así, me Exacto. genera ira y me Ajá. genera, ya, eso ya es una conducta adictiva. Ah, ya. ¿Me entiendes? O sea, ya desde ahí ya nosotros podemos ir identificando que ya estamos ya abriendo algo, o sea, ahí es una obsesión. ¿Me entiendes? ¿Por qué me roba la paz mental un bendito borrador que está virado? ¿Me entiendes? Pero ya les he dicho, la obsesión viene acompañada siempre de un sentimiento. Porque muchas veces yo quiero que las cosas se den para este lado, no se da para este lado y se da para este lado. Eso viene en mí un sentimiento de impotencia, de frustración, de intolerancia, y eso ya me puede generar una adicción. ¿Sí? A ver, Jeremy. A ver, Fabricio. Sí, tenemos un comentario que dice: muy buenas noches, como siempre, muy buena terapia. Te amamos, Kelvin, no estás solo, pronto nos veremos. Qué bueno, ahí está tu familia, Kelvin, viéndote en vivo. A ver, Edgar, Jeremy, Diego, David B. Buenas noches, mi nombre es Edgar, adicto en proceso de recuperación. Igual una consulta, indistintamente de si la actividad por ejemplo, el tema de los legos y rompecabezas y eso, son actividades que en realidad en los niños, sobre todo, despiertan ciertas habilidades. Pero ahora, justo la pregunta, indistintamente que sea una actividad buena, entre comillas, una actividad recomendable, si es que empieza a dejar de lado otro tipo de responsabilidades, ya es un punto a... Hay conductas adictivas. Si me hablas, por ejemplo, tú me estás diciendo con respecto a los legos. Ajá. En un niño el lego es un juego. Ajá. ¿Ya? En ti el trabajo es algo bueno, pero puedes generar adicción al trabajo. ¿Me entiendes? O sea, lo que tiene pensamientos y trastornos obsesivos, compulsivos, roba la paz mental y te hace generar defectos de carácter. Que quede claro, porque es importante esto de los defectos de carácter, porque yo para mantener mi conducta empiezo con comportamientos autodestructivos, empiezo a mentir, empiezo a justificar, empiezo a minimizar, empiezo a delegar mis responsabilidades, ¿me entiendes? Muchas veces una persona adicta al trabajo, por ejemplo, son de los que mienten para estar trabajando. ¿Me entiendes? Y está mintiendo que tiene que ir a casa o lo que sea, o sea, ya no quiere ir a casa y se queda trabajando, o va a la casa y a trabajar, y también está quitándole la comunicación, también está quitándole su entorno. O sea, lo que nos hace perder el equilibrio son dependencias o adicciones, porque debemos de entender que todos los seres humanos somos dependientes de algo, todos los seres humanos. El que me diga que no es un pobre mentiroso, porque todos dependemos. Hay gente que depende de la lectura, hay gente que, o sea, y no te digo netamente que te va a destruir, pero cuando ya estamos con trastornos obsesivos compulsivos, podemos estar empezando a generar adicciones. Perdón. Alguien tenía la mano levantada. Jeremy, ¿o hay preguntas? Vamos a dar prioridad para que no se vayan perdiendo las preguntas. Saludos a todos. Soy adicta al trabajo. ¿Dejo de trabajar? No. Hay que aprenderlo a hacer con límites. Porque si no trabajas, ¿de qué vives? Si no trabajas, ¿de qué comes? Porque el trabajo es una necesidad que tiene el ser humano para aprender a cubrir necesidades básicas. Y no puedes dejar de trabajar. Lo que sí tienes que aprender a poner límites. No es lo mismo que una adicción a sustancias. En una adicción de sustancias, ahí sí tienes que cortar de frente. A ver, Jeremy. Compañero, buenas noches, mi nombre es Jeremy, en recuperación. Con lo que decía Kelvin, me pasa algo parecido, ¿no? Por ejemplo, yo me golpeo, me pincho la mano derecha, ¿no? Entonces tengo esa necesidad de que el dolor sea igual en la mano izquierda. Si me pica la oreja derecha, la derecha quiere igualmente en la izquierda.
tengo como que, y ya si algo está ordenado, quiero que todo esté igual. Si tengo una fila de libros y algunos son rojos, pero no están rojos con rojos, verdes con verdes, me fastidia, me da iras. Y quiero, no sé, como que, ¿sí me entiende? Es que esas ya son conductas obsesivas. Ya. Y de hecho, si tú te das cuenta, aquí estás por conductas obsesivas. Por eso terminaste consumiendo sustancias. Y mira, y esta parte de este tipo de conductas obsesivas por el orden en las cosas o porque las cosas tienen que estar iguales, niveladas, ¿no? Que si es algo grande, el mismo nivel tiene que tener el izquierdo que el derecho para que sea parejo. Por ejemplo, no sé si me entiende. La misma cantidad, si es un cuadro, la misma cantidad de colores, la misma cantidad de objetos, tiene que tener los mismos, al mismo lado acá y acá, porque si no hay un desequilibrio que a mí me fastidia, me molesta. Entonces, yo quisiera saber si solamente son conductas compulsivas o vendría también a ser como, porque una vez me dijo una psicóloga que son como conductas de una persona autista, conductas más no autismo. Entonces yo quisiera... O sea, es que bueno, para hablar de autismo o hablar de Asperger, hablar de otro tipo de trastornos, de otro tipo de condiciones sería, ¿no es cierto? Hay que hacer otro tipo de evaluaciones. No solo podemos decir que porque te guste el orden, sí, pero por lo general una persona que tiene esa condición le gusta mucho el orden, eso también es cierto. Eso también es cierto, pero no podemos, o sea, es que ahora está de moda etiquetar. ¿Me entienden? Lamentablemente está de moda etiquetar. Y ahora te hacen creer y te meten una etiqueta en la cabeza y te hacen creer que eres diferente a otras personas. Cuando no nos damos cuenta que por más que seamos diferentes podemos aprender a funcionar en medio de una sociedad. Y es a lo que estamos orientados, porque ninguno de nosotros es igual a la gente normal. Normal entre comillas. Y nuestro cerebro ya no es normal. Le hicimos un cortocircuito tenaz a nuestro cerebro, pero lo que sí podemos hacerle, y como siempre les digo, es funcional. La funcionalidad no es lo mismo que la normalidad. Y les pongo un ejemplo sencillo. Una persona que imagínense una persona que le amputan la pierna, ¿no es cierto? Le ponen una pierna, una prótesis. No es normal, pero es funcional. Le sirve para lo mismo, a pesar de que no es su pierna. Entonces sí está claro lo que es la normalidad de la funcionalidad, ¿no es cierto? A ver, Pau. Mitera, una pregunta de cómo podría cambiar o hablar asertivamente más que todo con niños que comienzan a tener esas conductas adictivas, porque no puedo decirle a un niño, oye, tienes esa conducta adictiva. O sea, lo digo por mi sobrina, porque le he visto que juega con sus muñecas y todo, y deja de comer Es que ahí viene, es que, a ver, cuando nosotros somos papás o cuando somos personas mayores, tenemos que aprender a poner límites. Pero hoy por hoy, todos los que están acá adentro se están entrenando para aprender primero a ponerse límites en su vida. ¿Me entiendes? Y cuando tú logres poner los límites para tu vida, automáticamente vas a aprender a poner límites al resto también, y vas a aprender a que de una u otra forma tratar de que la gente aprenda a vivir con equilibrio, porque lo que nosotros nos hizo adictos fue esa pérdida de equilibrio, fue siempre esos extremos, o muy buenos alumnos o muy vagos, no éramos término medio, ¿no es cierto? O muy pucha, no sé, o muy extrovertido o muy introvertido. ¿Me entiendes? O sea, siempre los extremos fue lo que nos hizo daño. Cuando nosotros logramos mantener las cosas en la línea media, en el equilibrio, ahí estamos bien, porque recuerda que la enfermedad de la adicción es una enfermedad de emociones y nosotros tenemos los famosos picos emocionales y la idea es aprender a estar así, en el medio. No te estoy diciendo ni que te vayas acá arriba ni que te vayas acá abajo, sino que aprendas a vivir en esta parte de la escala, se podría decir, ¿no? Que aprendamos a vivir en eso. Caso contrario, lamentablemente nunca vamos a poder salir de la adicción. A ver, David, ve. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es David, soy un adicto. Hola, David. Michela, yo le tenía una pregunta en ese punto del que estamos hablando. ¿Existen obsesiones sanas? ¿Y en qué se basa mi pregunta? En que, sea, por ejemplo, yo en el colegio, las personas cuando
me esforzaba por eso y eran las personas bien matadas que por último, si el cuaderno tenía una mención, arrancaba esa hoja y otra vez lo volvía a hacer. Y así en ese aspecto en muchas áreas de mi vida, por ejemplo, las pocas veces que arreglaba mi cuarto, era la persona que por último solo le faltaba encerar el piso para que el cuarto quede impecable. Entonces, hay ciertas obsesiones que podrían llegar a ser sanas. A ver, me dices tú, y tú mismo te vas a responder la pregunta. ¿Qué pasaba cuando se te manchaba el cuaderno y te llamaban la atención por romper la página? O sea, no me llamaban la atención, yo mismo cogía, yo mismo arrancaba la Y hoja. cuando tu mamá te decía, ya acabaste el cuaderno, ¿qué haces con las hojas? Me disgustaba, porque, o sea, era parte de mí. Hay obsesión sana. ¿Me entiendes? O sea, date cuenta que cuando una obsesión es un flujo incesante de pensamientos, y estos pensamientos siempre vienen acompañados de un sentimiento, y cuando las cosas no salen como nosotros queremos, nos generan frustración. Entonces no existe obsesión sana. Al hablar de obsesión, estamos hablando de que ya es algo negativo, porque de una u otra forma viene acarreando un sentimiento que me va a hacer sentir de menos, me va a hacer sentir frustrado, me va a sentir rechazado, me voy a autorrechazar, porque también eso pasa cuando las cosas no me salen como yo las planifico, porque mi obsesión empiezo a planificar y como soy muy fantasioso, me empiezo a planificar un montón de cosas, ¿no es cierto? Y cuando estoy en el camino y veo que las cosas no me salen, y tal vez llego a la meta, pero no llego como yo quise, o no llego con la nota que yo quise, me genera a mí mismo ese autorrechazo, y me genera a mí mismo esa sensación de que eres una basura. ¿Me entiendes? Entonces, no existe obsesión. Martín. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Martín y sigo siendo adicto. Hola, Martín. Junto con lo que decía David, me identifico, ¿no? Porque yo en las pocas veces que arreglaba mi cuarto, quería que quede bonito, ¿no? Y si no quedaba como yo quería, es como que le agarraba más odio a arreglar el cuarto, ¿no? Que era como que me estresaba, como que decía que no valía la pena ordenar el cuarto y así, ¿no? Entonces es como que empecé a agarrar como ese odio, ¿no? Que decía, al final igual se va a desordenar. Entonces yo me acuerdo que sabía tender la cama, mínima arruga que tenía, es como que destendía y todito dejaba por ahí botado, ¿no? Porque me frustraba. Después con el tiempo es como que empecé a pensar eso, como para qué voy a arreglarse, al final igual nunca queda bonito, igual siempre se desarregla. Exacto, es que como ya no te salían las cosas, ya después ya tú mismo te autorrechazabas, como te estoy diciendo, y llegamos a un punto en el que como lo intentamos, y no logramos tener el éxito, simplemente ya nos volvemos mediocres. Porque de una u otra forma ya empezamos a vivir en ese mundo de conformismo, porque nos acostumbramos a que las cosas no salgan como nosotros las imaginábamos, no como las queríamos, sino como las imaginábamos. O muchas veces las cosas llegábamos a tenerlas, pero cuando llegábamos a tenernos no eran suficientes como nosotros pensábamos, y eso generaba frustración y generaba dolor, porque atrás de esto hay mucho dolor, ¿sí? Y son aparentemente para mucha gente que tal vez nos está yendo, o mucha gente, tal vez son cosas insignificantes, pero debemos entender que el adicto hace una montaña de un grano de arena, ¿no es cierto? Y que lo que para una persona puede ser un aguacero normal, para nosotros puede ser una tormenta de esas enormes, porque nuestra forma de ver la vida es totalmente distinta, y porque justamente es por eso que tenemos una enfermedad emocional. A ver, Diego. Compañeros, buenas noches, mi nombre es Diego, soy adicto al proceso de recuperación. Bueno, de lo que es la desobediencia, también me recuerdo que yo me separé de la mamá de mis hijos, ¿no? Y cuando yo le iba a ver a mi hijo, siempre me decía, tu hijo se portó mal. Yo le llamaba la atención a mi hijo. Cuando él se portaba mal, yo le quería corregir. Y la mamá saltaba. Que no, tú no tienes derecho porque yo trataré mal a mi hijo. Y él se iba portando más desobediente, más desobediente. Es que cuando nosotros no ponemos límites, lamentablemente, estamos de una u otra forma empujando a esa desobediencia y a esa conducta mala. El niño es muy manipulador, ¿ya? Y nosotros los padres somos los que hemos permitido que ese niño nos manipule desde muy pequeños.
Recuerden ustedes cuando hacían berrinches, su mamá les daba. ¿Y cuál fue la estrategia para conseguir lo que querían? El berrinche. ¿Me entienden? Porque de una u otra forma, los papás, las mamás, lo que sea, por la vergüenza o porque el guagua no se sienta mal, o pobrecito, toma, te compro nomás lo que quieras, te doy nomás lo que quieras. Y lamentablemente eso no lo es todo. En otros casos, mi mamá era la persona que cogía, alzaba la mano y muévete a la casa. A mí no me permitieron hacer berrinche tampoco. A mí tampoco me permitieron hacer berrinche, pero yo veo muchos casos de padres, y aquí mismo veo que siguen haciendo berrinches, ya son hongos de 40 años, y siguen haciendo berrinches y quieren que la mamá les siga dando todo. Por Dios, o sea, ya pongámonos y aprendamos a poner los pies en la tierra y también seamos reales con la edad que tenemos. Si es que ustedes no se dan cuenta, porque lamentablemente nos quedamos, y muchos de nosotros nos hemos creído todavía adolescentes muchas veces, ¿no es cierto? Muchas veces nos seguimos viendo y queremos seguir, y muchas veces hemos tenido esa idea de todavía estar en la disco con guaguas de 15, 16 años, o sea, ¿haciendo qué, pues? ¿Me entienden? O sea, ya es una distorsión o sea, no, lamentablemente por nuestra adicción no nos hemos centrado en la edad que debemos tener. Una persona de 43 años debe estar produciendo, una persona debe estar trabajando, debe estar centrada, pero no, quiero seguir en la farra, quiero seguir en el chupe, quiero seguir siendo mantenido muchas veces. Porque también eso debemos darnos cuenta. Muchos muchos de nosotros hemos tenido justamente estas conductas porque nuestros padres también nos han permitido, porque lamentablemente como son codependientes, ¿sí? Ellos tampoco han aprendido a poner límites. Y como no saben poner límites, nosotros nos hemos abusado de los límites. Y está bien que seguir viviendo con los papás, las personas menores de 18 años. Está bien, y las personas que son mayores hasta unos 21, 22, 23, está bien mientras estudien, mientras hagan las cosas, está bien, porque así es nuestra cultura. Pero una persona de 40, de 35, de 28, 29 años, que siga viviendo con sus papás, que no trabaje, que no produzca, que no estudie, lo único que es un parásito. Y nosotros fuimos parásitos durante mucho tiempo de nuestra vida. Y lamentablemente nos hemos acostumbrado a ser parásitos. Y si nosotros no aprendemos a ser responsables con nuestra vida y con nuestras actividades, jamás vamos a poder salir adelante. Porque de una u otra forma, me jode que mi mamá se meta en mi vida, pero yo mismo le doy el chance de que se meta en mi vida porque sigo dependiendo de ella. ¿Me entienden? Me jode que me digan qué tengo que hacer, pero yo mismo doy chance porque sigo dependiendo. Me jode que me hayan traído a una clínica de adicciones, como a muchos de ustedes, les jode eso. ¿Pero por qué les trajeron? Es porque justamente esta palabrita, voluntad, se anuló hace mucho tiempo, porque el adicto perdió la capacidad de tomar decisiones y perdió la voluntad. Muchas veces nosotros consumimos en contra de nuestros deseos, en contra de nuestra propia voluntad. ¿Cuántas veces no consumimos llorando? ¿Cuántas veces yo decía, Dios, ya no puedo más, mátame, quítame esta huevada de mi vida? Pero sin embargo tenía que seguirme drogando porque había algo más fuerte en mí que me obligaba a que siga consumiendo. No podía, estaba con tal nivel de compulsión que tenía y sabía que era malo. Sabía que me estaba matando y sabía que estaba destruyendo mi entorno, pero mientras me drogaba no me importaba ni mierda. Eso es lo más importante, darse cuenta, que no nos importaba. Y como le dije ahora a un muchacho, el proceso es para rehumanizarse. Y lo primero que tenemos que hacer es desintoxicarnos. Y cuando nosotros nos desintoxicamos, automáticamente aprendemos a rehumanizarnos, porque empiezan a aparecer los sentimientos que estuvieron dormidos durante mucho tiempo, porque ahora estoy al siguiente día de que me han metido al proceso y ya estoy con culpa y estoy con pena y estoy con tristeza. Eso no es sentimiento, eso solo es una sensación.
Si todavía estamos intoxicados. El proceso de desintoxicación dura desde el día 21, empieza a aparecer hasta el día 28. Empieza a aparecer y la desintoxicación puede durar hasta un año. Y eso tenemos que darnos cuenta. Y es por eso que se dan las recaídas, las más básicas y las más fáciles, se dan en el primer año de haber estado limpio. Porque lamentablemente no trabajamos mentalmente, nos centramos solo en dejarnos de drogar y no en cambiar de conductas. Y ahí nos terminamos dando contra el suelo. Cuando yo quise hablar de la desobediencia, justamente porque las recaídas se dan, es porque hemos sido tercos. Las recaídas se dan es porque hemos sido necios. Y esta palabrita, muchos de nosotros lo conocemos porque siempre nos dijeron, no por ahí mismo fui. Muchas veces nos dijeron, no hagas eso, y eso hice. No te lleves con tal, eso hice. Entonces, y queremos delegar la culpa, es que me drogué porque me dijeron que mis amigos, o porque me regalaron, o porque me vendieron la bolota en $1. ¿No es cierto? Por ahí se drogan porque se encuentran el paquete. Se encuentran porque hay gente que cuando quiere estar en un proceso sabe que tiene sustancia en la casa y lo primero que va a hacer es encuentra la sustancia, por favor mamá ayúdeme a botar esto. Eso es dar un paso adelante, eso es tomar decisiones. Cuando es fácil, porque fácil es bajarse de este barco. Es bastante fácil, porque este barco no es fácil. Mantenerse en este barco a flote es bien complicado, porque la vida viene, y vienen los dolores, y vienen los impactos emocionales, y vienen los golpes, pero ¿ya qué puedo hacer? Pues aprender a canalizar mis emociones, eso es lo que puedo hacer, aprender a canalizar y a no tratar de manejar todo, porque eso también nos afecta, porque queremos manejar todo nuestro entorno, y llegamos a una clínica de adicciones, y nos sentamos, y estamos 1 mes, estamos 2 meses, y empiezo a ver, de aquí salgo y le doy terapia a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, voy a internar a todos mis amigos, voy a internar a toda la gente del barrio, y empiezo a hacerme unas películas, bacanísimas, ¿sí o no? Pero realmente sales y no haces, ni vos te mantienes, ni ayudas a ninguno de esos. Y como yo soy el Salvador, y se te dice, no viejas amistades, pero como yo ya me hice la película aquí de Salvador, y de salir a rescatar a todos los vagos con los cuales yo fumaba, ¿no es cierto? Me voy y voy a pasarles el mensaje mientras ellos están fumando. Y ya me pego el narizazo y ya me quedo. Así se dan las recaídas por desobediente. A ver, David, vota. ¿Sí? Buenas noches, compañeros. Mi nombre es David Sayadicto. Me identifico por esa parte, no. Porque en mi primer proceso escuchaba las terapias, escuchaba a los compañeros, los compartires y sentía que esto me estaba sirviendo a mí, ¿no? Y sentía la necesidad de ver en las mismas sillas a mis amigos de consumo, ¿no? Sabía que quería les ver ahí, quería estar compartiendo con los manes, que seamos, o sea, todos recuperarnos supuestamente, ¿no? Y a mí me dijeron en mi primer proceso, no con esas amistades, no viejos bandidos, pero literalmente no hice caso, ¿no? Me fui por ahí mismo. Me di cuenta que ellos no querían cambiar, incluso estaban hasta peor. Me fui alejando de ellos, pero me fui con otras amistades que consumían, pero de otra Pero consumían manera. menos, eran zanahorias. O sea, más suavecito, decía yo. No se embalaban en la vereda a consumir, pero sí en una casa. O sea, eran drogos más funcionales, ¿no? Ya, supuestamente. Pero con el tiempo a la final igual terminé mal, igual me terminé metiendo con personas peores, me fui alejando del proceso donde estaba y a la final ni me recuperé yo ni se recuperaron ellos. O sea, en conclusión, o sea, terminé hasta peor de cómo se... Entonces, lo que les estoy diciendo es muy cierto, no me estoy inventando, porque las cosas se dan así, porque así me pasó a mí también.
A ver, Juan Esteban estaba con la mano levantada. Disculpe, ¿y cómo se sale de esos pensamientos, no? Porque yo igual tengo ese pensamiento de que quisiera salvarle así a mi mejor amigo, ¿no? Porque con él crecí desde el colegio y con él igual compartí varios sentimientos y él se encuentra en consumo y es como quisiera salvarle también. Sí, y de hecho muchos de nosotros tenemos gente con la que consumíamos, de la cual queremos mucho. Y eso es indudable. Eso es indudable, pero la mejor forma de salvarles a ellos es siendo un ejemplo. Porque esto no es de promoción, esto es de atracción. Y cuando la gente quiere lo que yo tengo, se va a acercar a preguntarme cómo lo hago. Y cuando yo esté en capacidad, puedo ir y decirle, oye, brother, a mí me sirvió esto. ¿Me entiendes? Pero lo más importante ahorita es que ustedes, cada uno de ustedes, están aquí para salvar su vida. Y primero deben salvar cada una de sus vidas para de ahí poder ayudar al resto. Solo que nosotros somos de los que decimos, no tomes. ¿Verdad? Te estoy diciendo que el trago es malo, ¿no? El trago te acaba la familia. Bueno, y la gente que no está viendo es café nomás, ¿no? Pero muchas veces nosotros queremos dar el ejemplo de esa manera. Cuando nosotros podemos tener la capacidad moral de decirle a otra persona no lo hagas, es porque simplemente yo predico lo que digo. ¿Me entiendes? Y practico lo que predico, mejor dicho, ¿no es cierto? Y siendo yo el ejemplo, hay gente que va a querer ser como yo. Si gente, por ejemplo, hay mucha gente, ahí está, el compañero me conocía cuando yo estaba en consumo. Y el verme ahora, yo creo que le da esperanza. Yo creo que le da esperanza al Walter, al verme acá hoy paro y parado. Cuando él me conoció, cuando yo estaba en la mierda. Y creo que ver acá se puede decir, pucha, esto sí funciona. ¿Me entienden? Porque esto funciona cuando nosotros queremos darnos el chance. Ahí funciona. Pero no, lamentablemente, nosotros tenemos que adaptarnos al programa. No debemos adaptar el programa a nuestra vida. Porque justamente cuando les decía que nosotros somos necios y que somos desobedientes, es porque como somos manipuladores, nosotros nos autosaboteamos y decimos no. Es que a mí me parecería que debería ser así. Cuando ese debería ser así es lo que ya me hizo mierda la vida y ya es lo que me hizo darme contra el planeta. A ver, David. A ver, tenemos varias preguntas, me parece. Sí. Ya te doy la palabra, David. Buenas noches, una consulta. Desde pequeño quise tener orden en todo. Hasta mis cuadernos los tenía, si tenía una falla, compraba otro cuaderno y tenía que estar impecable. La pregunta es, ¿influye esas cosas ahora en mi vida adulta? Ya que soy una persona inmediatista. Y si las cosas no salen como planifico, caigo en frustración fuerte. Lógicamente es lo que decíamos, ¿no es cierto? O sea, cuando yo busco el perfeccionismo es una conducta adictiva. Y cuando yo busco el perfeccionismo y las cosas no me salen como yo quiero, inmediatamente genero resentimiento, genero ira, genero frustración y siento cierto dolor hacia mí mismo. Ahora, otra cosa también importante, el inmediatismo. El inmediatismo es falta de principios espirituales, porque no tengo nada de paciencia y quiero que las cosas se den en un tronar de dedos. Como cuando ustedes llegan acá y les pregunto cuántos años consumieron, 10, 15 años, y te vas a quedar 6 meses. Tanto tiempo. Puta, pero si se vienen drogando 15 años, se vienen drogando 20 años, se vienen drogando 5, nadie de aquí se ha drogado un mes. ¿Me entienden? Y le dimos tanto tiempo a nuestro consumo y ahora que nos demos un tiempo para recuperarnos nos pesa. Y cuando nos drogamos durante años no nos pesaba. Y cuando nos acostumbramos a vivir con ese mundo distorsionado no nos pesaba, porque lamentablemente nos acostumbramos y nos conformamos con el dolor, porque el adicto se vuelve masoquista.
Y de una u otra forma se sabe que se está haciendo dolor, pero no le importa. Sigue generándose dolor. Eso también es súper importante tener identificado. A ver, ¿quién está con el micrófono? David. Compañeros, mi nombre es David, soy un adicto. Hola, David. Yo quería acotar un tema que sí es bastante válido en lo que estamos hablando. Desde coger el programa a nuestra conveniencia. Yo lo hice bastantes veces. Y de lo cual no me iba funcionando, porque de nada me servía irme a un grupo, sentarme en una silla durante 2 horas y cuando regresaba a mi casa por mínima cosa, plum, me sentía el chispazo y explotaba con facilidad con mis familiares. Cuando en el grupo montaba la de Mansa Paloma, que no rompía ni un plato y en la casa rompía la vajilla entera. Entonces, yo pude darme cuenta con experiencia propia de que no sirve de nada tratar de solo adaptar ciertas cosas, ciertos temas a mi vida del programa. Cuando tengo que empezar a trabajar es un cambio completo de mi vida, un cambio total en todos los aspectos de mi vida, tanto física, mental y espiritualmente. Ya no tengo que solo cambiar lo que me conviene y lo que no. He visto que muchas veces hasta el programa puede ser un arma de doble filo, porque como aprendes a vivir, también aprendes a manipular. Es que no es un arma de doble filo. El adicto es el que coge mal el programa. El programa está destinado a salvar vidas. Nosotros somos los que manipulamos, incluso aprendemos a dar contraterapia para coger el programa a nuestra conveniencia, para coger lo que nos conviene, para no sentarnos, porque no nos gusta. El día de hoy estaba dando una terapia en la tarde con la Katy y aprendí algo que yo siempre les he dicho, pero hoy lo reafirmó una persona de 70 años. Y me dijo que lo más importante en la vida, y no me lo decía a mí, sino lo decía a un usuario, le decía, lo más importante en esta vida es la honestidad y la transparencia. Y si es que nosotros no aprendemos a ser honestos con nosotros mismos, y no aprendemos a ser transparentes, y aprender a ser transparentes, en otras palabras, es aprender a ser íntegros, lo que siempre les estoy diciendo. Y es aprender a portarse bien cuando estamos a solas, no cuando nadie nos ve. ¿Me entienden? Porque muchas veces somos acostumbrados, como tú dices, en el grupo, tiraba la de Santa Paloma, pero salía y en la casa rompía toda la vajilla. Porque nos enmascarábamos. Porque nosotros mismos no mostrábamos nuestra realidad. Porque nosotros mismos nos tildábamos de buenitos y nos gustaba vivir bajo una mentira. ¿Y cuántas veces nosotros no nos creímos nuestras propias mentiras? Porque nosotros vivíamos fantasías, vivíamos ilusiones y muchas veces nosotros aprendimos a creernos nuestra propia mentira y generamos y aprendimos a sobrevivir en una vida falsa, en una vida llena de deslealtad, en una vida llena de deshonestidad. Y lógicamente, mientras yo no aprenda a ser transparente y no aprenda a ser honesto, jamás voy a poder tener el autoconocimiento y jamás voy a poder tener un proceso de aceptación, porque el proceso de aceptación es mostrarme y no que el resto me vea, sino yo aprender a verme realmente como soy, lleno de defectos y lleno de virtudes, sin minimizar las cagadas que vengo haciendo, porque vengo haciendo barbaridades en mi vida. Y cada uno de ustedes, y tal vez unos hicieron en más medida, otros en menos medida, pero igual, el dolor que generaron, el dolor que se generaron, no puedo minimizar y decir, es que yo solo era marihuanita nomás, por Dios. Hay otros que dicen, no, yo alcoholcito nomás era. Y cuando estamos en un proceso de negación, ¿qué voy a estar haciendo con todos esos drogaditos? Si yo solo era alcohólico, ¿no es cierto? Y pensamos que el alcohol es una droga diferente, cuando no nos damos cuenta que el alcohol es lo mismo, solo que es legalmente aceptada. ¿Me entienden? Y es la droga más destructiva que existe. El alcohol mata familias, el alcohol mata todo. Y muchos de nosotros empezamos con alcohol. Lo primero que hicimos es pegarnos un vaso de cerveza antes de probar la marihuana.
Todos, absolutamente todos. O una copita de vino, una copita de champán o las burbujitas. ¿No es cierto? Mucho antes de consumir sólidas, consumimos alcohol. Entonces, desde ahí empezamos a despertar algo en nosotros. Y eso es importante. A ver, David. Y ahí tengo otra pregunta. La verdad es que yo, y disculpe que tome el nombre del compañero, cuando... No tomemos nombres porque estamos en vivo. Ya, cierto compañero, yo me sorprendía bastante porque digo, habla un montón de cosas, tiene un montón de conocimiento del programa, y me hablaba de libros y que en este libro dice tal cosa y en esta página dice tal cosa y esto, me hablaba un montón de programa y ya lleva seis procesos, 6 entrenamientos y tiene un montón de conocimiento, pero yo me hacía la pregunta, ¿por qué si tiene tanto conocimiento, por qué sigue recayéndose caída tras caída y cada vez dura menos tiempo en su proceso? ¿Por qué aún teniendo tanto conocimiento, por qué no puede mantenerse de pie? Yo a veces me cuestionaba, digo, tal vez el mucho conocer de un tema puede ser su peor enemigo. El conocimiento te da experiencia. Bueno, a ver, esto no solo es de conocimiento, ¿no es cierto? Pero el conocimiento te edifica para que puedas defenderte ante un mundo. Pero lamentablemente esto no solo es de conocer, es de practicar. Y muchos de nosotros, yo te digo, yo me recaí con programa, ¿no? Y me drogaba con programa y manipulaba y defendía mi recaída y decía que la recaída es parte del proceso y decía un montón de barbaridades, ¿me entiendes? Porque, como les decía, aprendí a coger el programa a mi conveniencia y quería acomodarle el programa a como a mí me daba la gana, cuando yo logré entender que eso no era, sino que yo tengo que primero darle de golpe a mi desobediencia, y cuando yo le doy de golpe a mi desobediencia, automáticamente estoy dándole de golpe a mi prepotencia, y quería siempre salirme con la mía. Entonces era terco. Todo me apestaba. Iba al grupo, como vos dices, o iba a una clínica, o llegaba por primera vez a una sala de terapia, y me ponía a verles a cada uno y decía, yo no soy como este, yo no soy como este, yo no soy como este. Y empezaba a encontrar las diferencias y me centraba en encontrar diferencias y no buscaba similitudes. Cuando la magia de un programa de recuperación es la identificación. Porque tal vez lo que yo estoy hablando lo han vivido uno de ustedes. O tal vez lo que ustedes hablan yo lo viví. ¿Me entienden? Es por eso que es una enfermedad. Y como es una enfermedad, tiene signos y síntomas. Y el consumo tan solo es un síntoma de nuestra enfermedad. Y eso debemos aprender a darnos cuenta. Ya no podemos seguir enmascarados, ni minimizando, ni delegando, ni negando. Debemos aprender a romper esto. Y debemos aprender a trabajar en obediencia. Y la obediencia no es al terapeuta, no es al grupo tanque, no. La obediencia es hacia principios espirituales. Y si es que yo me centro únicamente en el consumo, lamentablemente jamás voy a hacer nada. Porque debo entender que yo debo centrarme en conductas y en emociones. Que la recaída se da. Es un proceso, no es un suceso. Cuando una persona recae, ya viene tejiendo su proceso de recaída desde mucho tiempo antes. Incluso mucha gente sale recaída desde una comunidad. Adicto resentido, adicto recaído. Adicto fugado, adicto fumado. Adicto solo, adicto en mala compañía. Eso tienen que darse cuenta. Y eso tienen que cogerlo como una consigna de vida. El secreto de esto es enamorarse del programa de recuperación, pero no solo enamorarse, porque el enamoramiento es una parte, ¿no es cierto? Pero hay que aprender a amar la vida en sobriedad. Cuando yo empiezo a amar la vida en recuperación, ya no vuelvo atrás. ¿Entienden? Ya no vuelvo atrás porque me doy cuenta hoy por hoy cuánto he ganado y cómo estoy. Solo les pido que recuerden cómo estuvieron hace un mes atrás.
¿A quién le gustaba cómo estaba hace un mes atrás? Levante la mano al que le gustaba cómo estaba hace un mes atrás y yo le abro la puerta para que se vaya. Levante la mano quien ha ganado con drogas y yo le dejo salir. Porque las drogas son solo pérdida, son solo dolor, son solo sufrimiento, no solo para mí, sino para todo mi entorno. Porque me voy comiendo todo lo que pasa y voy acarreando todo, absolutamente todo voy acarreando. Y eso debo tener en cuenta. Que cuando yo me drogo no me mato solo a mí, sino muchas veces ustedes llegan, lloran, se arrodillan. Llegan, ¿no? Lloran, se arrodillan, piden a Dios, alaban y toda la vaina. Salen y lo primero que hacen es olvidarse de Dios. Ya dejaron de orar, dejaron de alabar, dejaron de darle gracias. Y no les estoy diciendo que se vayan y sean hermanitos, ni sacerdotes, ni curas, ni pastores, ni nada de eso. Lo que les estoy diciendo es que mantengan una relación de espiritualidad. Y la espiritualidad es tener esa conexión con tu poder superior. Porque esto sin Dios no funciona. Y tenemos que aprender a tener esa conexión con el poder superior. Y cuando yo tengo esa conexión con mi poder superior, tengo ese despertar espiritual, que es el despertar de conciencia. Y aprendo a discernir lo que está bien de lo que está mal. Y cuando no me doy cuenta ¿qué es la conciencia? La misma voz de Dios hablada a tu cabeza. Y cuando yo aprendo a discernir, sé identificar que siempre supimos, pero nos valió mierda. Porque siempre sabíamos lo que está bien de lo que estaba mal, solo que por desobedientes es que estamos pagando lo que estamos pagando. Y producto de nuestra desobediencia es que nuestra vida se convirtió en un caos. ¿Dónde más? Entonces, si les decimos que la desobediencia nos hace mierda, que no hay que volver al mismo sitio, que no hay que estar con los mismos amigos, que hay que soltar enganches emocionales, que hay que trabajar resentimientos, que no hay que llevarse reservas, que hay que estar exteriorizando tus sentimientos, que tienes que estarte liberando, que no reprimas. Y si es que yo no hago todo eso, no preguntes por qué recaes. No preguntes por qué recaes, porque si recaes simplemente es porque algo faltó de trabajar en ti. No es por nada más. O porque jamás, o tal vez porque nunca lo trabajaste. Porque las recaídas son reales. Las recaídas son reales. Y lamentablemente si nosotros no le ponemos énfasis en vivir un día a la vez, porque también muchas veces nosotros recaemos porque de aquí nos centramos en que de aquí en 5 años voy a estar limpio. Pero no pienso en el hoy. Yo estoy pensando en celebrarme el aniversario de 5 años, pero ni siquiera tengo un día limpio. Yo estoy pensando en estar limpio 5 años. Y eso es una futurización, porque en el camino hay un montón de cosas. Y como pienso en el mañana, me desconecto del hoy. Y como me desconecto del hoy, no hago nada. Y ni voy a llegar a los 5 años, ni voy a dejar de drogarme. ¿Sí se dan cuenta? Tenemos una pregunta. A ver, tenemos una pregunta. ¿Cómo manejar a un adicto súper manipulador? Aprendiendo a poner límites, no creyéndole. Porque y depende cómo te manipule, porque tenemos 2 máscaras para manipular principalmente. La una es la victimización y la otra es la agresividad. La victimización te encanta hacerte el pobrecito, te encanta que sientan lástima y te encanta generar lástima para que la otra persona por pena, por conmiseración o por simplemente porque ya te dé las cosas que necesitas. Y la otra, la agresividad. Nos hacemos los agresivos con las personas que sabemos que les podemos someter y les metemos miedo y por miedo obligamos a que la otra persona nos dé todo. Y tenemos el agresivo pasivo, ¿no? También tenemos el agresivo pasivo. Y el agresivo pasivo es aquel que aparentemente no hace nada, que aparentemente no dice nada, que aparentemente se porta bien, pero sin embargo tan solo con tu indiferencia te doblega y hace que consigas y que hace que te dé todas las cosas. A ver, tenemos a Diego con la mano levantada. No sé si está clara la respuesta o si es que quieres más, por favor, si me explicas. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Diego, soy adicto a proceso de adaptación.
Hola, Diego. Yo quiero tocar el tema de los límites en este momento. Cuando yo era niño, a temprana edad de los 7 años, yo le robé mi primer teléfono. ¿A cuántos años? A los 7 años. Ya. Mi familia mi madre tuvo una infancia dura, era una persona muy severa en casa. Y el resto de mi familia era testiga de Jehová, entonces tenía muchas reglas, muchos límites. En esta ocasión me querían quemar las manos para que aprenda. Sin embargo, mi actitud no acabó ahí y a partir de unos meses más volví a robar. La paliza que me gané fue terrible. Me amarró mi madre con cable y todo, y tenía este pelo de vaca torcido y me azotó muy duro, me lo merecía. Igual, no acabó y comencé a robar más y más. Mi pregunta es, yo en una canción tengo, agrede al malo y él empeorará, agrede al bueno y él mejorará. ¿Hay coherencia en esta frase? A ver, ¿cuál es la frase exacta? Castiga al malo y él empeorará, castiga al bueno y él mejorará. Yo Porque pienso... no había castigo en mí que a mí me haga hacer lo que mi familia quería. Y en el centro, como última referencia, entre más me castigaban, yo más me centraba a que al primer día que salía... Pero es que una cosa es el castigo y otra cosa es la disciplina. Yo siempre me baso en que si no quieres castigar a un hombre, disciplina cuando es niño. Pero la disciplina en mi infancia no faltó. Yo considero que... ¿Te parece disciplina que te metan la pizza así de esa manera? ¿Eso no era un castigo? Mis hermanas cuando me cuidaban hablaban de los testigos de Jehová. ¿Y qué te hacía en ti buscar esa necesidad de hacer las cosas mal? Porque tenemos que identificar, o sea, qué pasaba en ti, por qué de una u otra forma sabías que ibas a tener castigo, pero no te importaban las consecuencias. ¿Qué había en ti? Porque a mí me encantaba esa sensación de adrenalina cuando hacía cosas malas. Otro tema sería la terquedad de que yo quería el teléfono y lo quería, entonces me robé de la escuela, de mi familia. ¿No? Pero ¿qué había más atrás? O sea, vamos un poquito más atrás. No es solo que quería el teléfono, sino tal vez es que no solo es tu deseo, tu ambición por el teléfono, atrás de eso hay una carencia. Atrás de eso tal vez hay una envidia de verle a algún compañero, atrás de eso tal vez hay una envidia, una necesidad de aparentar, como te decía, porque la desobediencia y todas las cosas que sabíamos que estaban mal, pero sin embargo las hacíamos, era por nuestra falta de aceptación. Justamente el tema de las consecuencias que igual se tocó, entre ellas el miedo a la noche, a mí me hizo aumentar mi violencia para tratar de ocultarlo. El miedo a los castigos, para no tener castigos me hizo ser mentiroso. Y lo que acaba usted de comentar, el miedo a la soledad, me hizo ser amiguero y con ello agradador. Tratar de tener cosas que no eran mías para que me acepten en grupos y ser fantasioso. Exacto, es que vivíamos en una mentira, ¿me entiendes? Vivíamos en una mentira. No nos gustaba nuestra vida tal como era. Eso lamentablemente tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y si es que yo solo me centro en por qué me estaba drogando actualmente y no me centro en mi autoconocimiento, y el autoconocimiento, yo tengo que aprender a identificarlo desde que era niño, porque desde ahí empiezan mis carencias, desde ahí empiezan mis defectos de carácter, desde ahí empiezan mis vacíos existenciales, desde cuando era niño, no es que empiezan actualmente. Mi consumo de drogas es tan solo una consecuencia de mi vida pasada. Pero hoy por hoy tengo la oportunidad para trabajar en el aquí y el ahora. Pero ¿cómo trabajo en el aquí y el ahora? Conociendo mi pasado. Porque quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Y es por eso que debemos saber de dónde venimos. Y yo ya no me quiero ver otra vez parado ahí en Ofelia mendigando para una funda, güey. Yo ya no me quiero ver otra vez durmiendo ahí en el callejón del terror, güey. Yo no me quiero ver en el bosque de Atucucho 1 o 2 de la mañana.
¿Me entienden? Yo ya no me quiero ver en esos episodios de mi vida y es por eso que me tocó conocer esas cosas. Me tocó aprender a autoconocerme porque yo ya no quiero volver a tener la vida que tuve. Porque para mí fue muy difícil salir. Para mí, yo por eso les entiendo a cada uno de ustedes. Porque yo sé lo que es estar interno. Porque estuve interno varias veces por necio, por desobediente, por terco. Estuve interno varias ocasiones. Y lamentablemente yo decía, no, es que esta vez sí voy a poder, pero salía y nuevamente prepotencia, autosuficiencia, creer que puedo solo contra el planeta otra vez. Entonces, ¿qué es lo que primero tengo que aprender? Es aprender a agachar la cabeza y a pedir orientación divina y aprender a ser humilde. Si es que yo no pienso si es que no quiero trabajar en humildad, lamentablemente no estoy en nada. Los bienes materiales, la posición social, tus títulos universitarios se quedaron afuera. Aquí están porque son personas con consumo problemático de drogas y alcohol. Y aquí los ingenieros, los médicos, los arquitectos, los pilotos, los que sea, se quedaron afuera. Aquí nada de eso les vale. Aquí vienen a trabajar en sus defectos de carácter, porque acá no vinimos por virtuosos, acá vinimos por defectuosos, porque venimos cagando en nuestra vida y venimos cagando la vida de nuestro entorno. Por eso nos trajeron, porque ustedes creen que si es que nuestras familias vivían bien con nosotros, nos hubieran traído. ¿A quién de ustedes? O sea, es que sería absurdo pues que te traigan si es que viven bien. Si te trajeron es porque ya no pudieron contigo, pues. ¿No es cierto? Y porque veían que ni tú mismo podías contigo, pues. Porque muchas veces salíamos nosotros y decíamos, ahora sí te prometo que no me drogo. Te prometo que no consumo. Pucha, salía y aparecía al mes, aparecía a la semana, aparecía al siguiente día. Aparecía sin teléfono, sin zapatos, sin chompa, sin nada. La típica, me robaron. ¿Se dan cuenta? Esa era nuestra vida, una vida de mentira, una vida de fantasía, una vida de falsedad. Y mientras nosotros no aprendamos a ser honestos, jamás vamos a poder con esto. Y aquí debemos entender que aquí ninguno de nosotros está en capacidad de juzgar, sino que acá venimos a exteriorizar, porque aquí es el único sitio donde nos podemos entender. Tan solo un loco entiende otro loco. Y aquí es el sitio donde podemos votar nuestras cosas. Aquí es el sitio donde me pueden decir, Tera, tengo ganas de fugarme, Tera, tengo ganas de drogarme. Aquí es el momento, aquí en este espacio, porque este es su espacio. Eso es lo que debemos aprender a entender, que la terapia no es para los locos, porque la gente piensa que a terapia va solo los locos o los desorientados. No, la terapia es para las personas que quieren hacerse cargo de sus problemas, pero nos han etiquetado que al psicólogo, anda al psicólogo, ¿qué es? Pues acaso estoy loco. ¿Sí o no? Y aquí piden a gritos hablar con el psicólogo. ¿Me entienden? O sea, sí se dan cuenta cómo somos y cómo cambiamos las cosas, porque nos damos cuenta que es una necesidad. Porque si nosotros le ponemos énfasis a la salud mental, aprendemos, por favor, silencio. Si nosotros le ponemos énfasis a la salud mental, aprendemos a generar paz mental y nuestro objetivo es tener estabilidad emocional y sobre todo aprender a encontrar el alivio de vivir. Si ustedes se mantienen en recuperación, pueden ser luz para un montón de gente, porque hay mucha gente afuera que aparentemente es normal, pero no viven con alivio, viven atareados, viven preocupados, viven con miedo, viven ansiosos, viven frustrados, viven iráticos. Solo salgan un día y cuando salgan de aquí, algunos ya después de mucho tiempo, ya
Cuando salgan de aquí, vayan y párense en un parque y vean en un semáforo nomás cómo la gente va tareada, cómo se pitan, cómo se insultan, cómo todo. Aparentemente, los normales. Y solo des en cuenta el nivel de paz con el que se sale de un tratamiento. Cuando hay tratamiento, lógicamente. Y cuando, más que todo, nos damos la oportunidad de hacer el tratamiento. Porque el tratamiento está acá. Y aquí en la comunidad les damos tratamiento. Pero no todos lo cogen. Hay gente que sigue manipulando, que sigue mintiendo, que sigue victimizándose, que sigue haciéndose el pobrecito. Que logra tener contacto con la familia y en vez de darle estabilidad y decirle estoy bien, seguimos siendo torturadores emocionales desde acá adentro, preocupándoles, que ya sácame, que estoy mal, que no sé qué. Eso se llama tortura emocional. Si no se dan cuenta, desde aquí adentro nosotros seguimos siendo ladrones, porque mucha gente desde aquí adentro sigue robando a su familia, porque estar acá, para cada familia, por más que pague lo que pague, es un esfuerzo. Y estar acá sin hacer nada es seguirles robando, es seguir siendo parásitos. Eso es, seguir siendo parásitos. Pero nos acostumbramos a eso. Y mucha gente se acostumbra a vivir de esa manera. ¿Y ahí qué se puede hacer? Pues esperar a que salgan, vayan, droguense otra vez y regresen por otro proceso. Y si es que tienen la bendición de volver a casa suya. Porque si no, ya la familia les manda a otra clínica. Porque familia que conoce clínica, ya después ya no paga por tratamiento, sino paga por paz. Porque ya sabe por último que el problema está encerrado y que el problema está cuidado. Pero de una u otra forma ellos ya pueden dormir, ya pueden estar estables. Porque cuando nosotros estábamos en consumo activo, ¿quién de nuestras mamás dormía? Ninguna. Todas cambiaron la cama por una ventana. Estar esperando a la hora que lleguemos. Todas las mamás de cada uno de ustedes. Y sin embargo somos mal agradecidos. Y llegamos y nos resentimos porque decimos, me metieron en una clínica. Me encerraron. Cuando personalmente, si es que yo no me encerraba, yo no hubiese parado nunca. Y afuera, y para que la familia te haya encerrado y te haya tenido que internar en una clínica, es que agotó un montón de recursos. Porque muchas veces te dijeron, cambia. Muchas veces te dijeron, no por ahí. Pero no, como soy desobediente, ahí están las consecuencias. Y me hago el pobrecito, es que me vienen a meter acá porque me quieren dejar aquí, como es que saben decir, me vienen a dejar acá porque se quieren librar de mí. Claro, que no se van a querer librar del problema. ¿Quién no se quiere librar de los problemas? ¿Ya? Y bien, ay, me botaron aquí, me dejaron aquí. Con el tiempo que pasó aquí, un semestre estudiar en la universidad, un trabajo tuviera. Y aquí se acuerdan de que tienen que pagar deudas, aquí se acuerdan que han tenido hijos, aquí se acuerdan de que tienen esposas, de que tienen todo. Y afuera, cuando tuvieron todo, ahí sí les valió mierda. Entonces, ¿de qué se quejan? ¿De qué se quejan? ¿Por qué nos hacemos los pobrecitos cuando no nos damos cuenta que nosotros hemos sido los victimarios? Porque si no fuera por nosotros, nuestra familia no hubiera tomado la decisión. Mejor agradezcan, cada uno de ustedes agradezcan que tienen la oportunidad de que su familia les tenga en un tratamiento. Porque hay mucha gente que quisiera estar en una clínica como estas y está lamentablemente llorando ahorita en un bosque o bajo un puente sin saber qué hacer para poder parar. Hay mucha gente que está muriéndose por consumo. Hay mucha gente que está desesperándose por una dosis y está haciendo barbaridades. Entonces agradezcamos que nos sacaron de ese infierno de una u otra forma. Agradezcamos a Dios y aprendamos a ser obedientes a principios espirituales. Y lo primero, honestidad, receptividad y buena voluntad.
Honestidad, ser transparente. Receptividad, tener mente abierta y buena voluntad. Hacer lo correcto por el motivo correcto. Cuando yo empiezo a trabajar en obediencia, automáticamente empiezo a trabajar en autodisciplina. Y cuando empiezo a trabajar en autodisciplina, inmediatamente empiezo a trabajar en autosometimiento. Y cuando me autosometo, automáticamente empiezo a aprender a ponerme límites. Y aprendo a discernir. Y aprendo a decir sí y no. Y aprendo a decir por aquí es o por acá no es. Y aprendo a tomar decisiones. Y en mi vida es más fácil. Y no les digo que problemas no hay, problemas hay un montón. Pero lo bueno de esto es que voy a tener el sano juicio para poder discernir. Que por más que no le tenga a mi hija, ya no es motivo para drogarme. Porque yo tengo la misma vida que vos. Y ya no es motivo para consumir. Al contrario, si es que consumo, la pierdo más. Por más problema que tenga, ya no tengo el chance de hacerlo. Porque cada problema, lo único que hago si me voy a drogar es ahondar. Me drogo porque se murió mi papá. ¿Y hace qué tiempo se murió su papá? Hace 20 años. Y me sigo drogando porque mi papá se murió hace 20 años. O me sigo drogando porque mi papá me abandonó. O me sigo drogando porque mis papás se divorciaron. ¿Y cuántos años tienes? 50. Y sigo drogándome porque mis papás se divorciaron. Por Dios, son solo paja mental. Excusas, pretextos, justificaciones. Debemos entender que ya no hay excusa, no hay pretexto ni hay justificaciones. Si me drogo es simplemente porque soy un pobre marica, no por otra cosa. Porque soy un pobre cobarde que quiero huir de mi vida. Porque el adicto no es valiente. El adicto en consumo activo no es valiente. El adicto en recuperación aprende a ser valiente. ¿Y cómo aprendemos a ser valiente? Venciendo al miedo. ¿Y cómo vencemos al miedo? Con fe. ¿Fe en qué? En un poder superior. Y cuando yo tengo fe y tengo convicción, sé que debo ser obediente, porque sé que si soy obediente, algo más va a venir. Y algo bueno en mi camino. Y no a mi tiempo, sino al tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y si estoy con Él, no tengo por qué temer. El día sábado yo le decía a una persona, yo siempre salgo armado. Porque estaba dando una vuelta y me dice, ¿y no le da miedo? No, o algo estábamos conversando. Yo le dije, yo siempre salgo armado. Y me quedó viendo. Me dijo, ¿en serio? Dije, sí, siempre salgo armado con la protección divina. Y si estoy con Cristo, ¿quién contra mí? ¿Me entienden? Ya no tenemos por qué tener miedo. Si nosotros confiamos en nuestro poder superior y aprendemos a ser obedientes a principios espirituales, ¿de qué tenemos miedo? Ya del miedo ya huimos durante mucho tiempo. Ahora es momento de enfrentarnos a cada uno de nosotros. Y por una vez en su vida, desen la oportunidad de ser valientes. Por una vez no huyan de ustedes mismos. Sabemos que vienen algunos fugándose de otras clínicas, algunos vienen de procesos de recaída. Ya, se acabó, ya no está. Su realidad es hoy. La realidad de cada uno de nosotros es que hoy estamos forjando un mejor futuro, trabajando en el aquí y el ahora. Y ya lo que pasó, ya no está. Lo que comieron en la merienda ya se fue. Lo que tenemos es este momento. Y en este momento podemos hacer bien las cosas. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? A ver, tenemos dos comentarios. Gracias, Cristian. Cada vez aprendo más a reconocer en mis defectos de carácter. Quiero ser una mejor madre. Y hay otro comentario que dice, pensar antes de actuar. Totalmente de acuerdo. Piense. No actuar por impulsos, no ser automáticos. Porque antes actuábamos automáticamente, ahora pongámoslo en manual. En manual ya por lo menos nos demoramos un poquito en embragar. No somos como por ahí el muchacho que me decía que si le acelero hasta tercera. Le metimos hasta quinta y miren el cambio que ha tenido. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros mismos correr una milla extra. Nosotros mismos necesitamos presionarnos un poquito más. Nosotros mismos. No esperemos a que nadie nos dé haciendo las cosas. Porque mi recuperación tengo que hacerla yo. Si mi familia se recupera, bacán. Y si es que no, es problema de ellos. Con el dolor del alma me dolerá.
Pero si ellos no se recuperan, qué pena. Yo estoy aquí por mí, porque yo soy el que he terminado sufriendo. Yo soy el que he terminado comiendo de un basurero. Yo soy el que he terminado solo, aislado, carcomido del miedo y la desesperación, sin saber qué hacer, pensando muchas veces en meterme un tiro. Y por varias ocasiones intentando autoliquidarme. Gracias a Dios no tuve éxito. Yo soy el que me dormía angustiado y me despertaba angustiado. Entonces, hoy por hoy, esto es por mí. Y si mi familia se recupera, y si mi entorno quiere entrar en recuperación, bienvenido sea. Y si es que no, seguiré adelante, porque esto es con o sin. Saludos, Cristian. Bendiciones siempre para ti y por ayudar a los demás. Un abrazo. Gracias. No sé quién será, pero gracias. No tiene el nombre. Johnny Ibajarias. Johnny Ibajarias, un gran amigo de Guarani. Un abrazo, mi brother. Entonces, ¿sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta cómo son las cosas? Entonces, démonos el chance hoy por hoy de hacer las cosas bien por cada uno de nosotros. No dependamos de nadie. Dependamos únicamente de un poder superior. Vale mierda el que dirán. Porque muchas veces nos negamos a darnos un proceso porque es que me han de hablar. Se han de enterar que soy drogadito, se han de enterar, sí, soy drogadito, pero gracias a Dios en recuperación y eso no me avergüenza. Vergüenza seguirme matando en una esquina, vergüenza seguirme matando en un bosque. Si es que no fuera por mi pasado, yo no les podría hablar de un Dios de misericordia, un Dios de cambio, un Dios de transformación, un Dios de oportunidad, un Dios de poder. Y gracias a mi pasado es que logré conocerle a Él. Y gracias a mi pasado es que por hoy puedo pasar este mensaje y de una u otra forma, tal vez sembrar un granito de esperanza en cada uno de ustedes para que vean que sí se puede. Y eso es lo más importante. Entonces la misión está cumplida. Y todo lo que sufrí valió la pena para estar parado acá. Pero ojo, no quiero decir que porque valió la pena voy a volverlo a hacer. Que quede claro. Ya se fue, ya lo viví. Tengo la experiencia suficiente, no más. Hoy por hoy es una nueva oportunidad. ¿Alguien más? Chévere, muchachos, cierren por favor. Cierre, compañeros, por favor. Gabriel, ayúdenme con el cierre. Reverente, compañeros. ¡Amén! El versículo que comprobamos representa lo que solo no pudimos disfrutar, estamos logrando del 24 al 24. Así en el medio representa el alcohol adicto, alcohólico, que encuentran en consumo activo y esperamos su pronta venida. Con oración de ser, repiten después de mí. Si Dios es mi Padre, tú eres mi hermano, Señor. Si Dios es mi Padre, tú eres mi hermano, Señor. Mi gratitud habla cuando me preocupo por los demás. Mi gratitud habla cuando me preocupo por los demás. Cuando comparto con otros a la manera de NA. Cuando comparto con otros a la manera de NA. Señor, toda mi voluntad de mi vida. Toda mi voluntad de mi vida. Guía mi paso de mi recuperación. Enséñame a vivir por mí, por mi familia. Enséñame a vivir por mí, por mi familia. Como soy el que debo ser. Como soy el que quiero ser. Pero gracias, Padre. Por ustedes que antes era. Y Dios con nosotros. Bien contra nosotros. Ustedes, tormentos compañeros, con voz fuerte y clara. ¿Quién nos tiene y nos trajo aquí? Dios. Sin